Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta al mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Todos, Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Josué 1, del 1 al 11. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos continuando nuestra reflexión este domingo sobre este pensamiento. ¿Cuánto dependemos de Dios? Y esto es algo que nos ocupará hasta incluyendo el próximo domingo, amados hermanos. Estamos leyendo Josué capítulo 1, pero también al mismo tiempo leyendo otros pasajes que nos ayudan a entender con mayor claridad esta verdad de la que nos habla el libro de Josué y este proceso que el pueblo de Dios está viviendo, esta etapa en la cual el pueblo de Dios está experimentando una dependencia mayor de Dios. Dios le ha instruido a Josué con toda precisión, con toda puntualidad, con toda claridad. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Quién no quisiera oír esto de Dios, amados hermanos? ¿Saben ustedes cuándo apareció el miedo? Esa es una pregunta que he hecho antes. En algunas ocasiones, predicando en la iglesia de Manuel, he compartido esta pregunta en algún momento, haciendo que pensemos un poquito cuál es el origen del miedo. Sí, es cierto, el origen del miedo es más antiguo de lo que pensamos. Es una emoción dominante. Está metida en nuestra estructura de pensamiento. Es una especie de sombra que se posesionó de nosotros,
que nos acompaña, se convirtió en una constante en nuestra vida y un protagonista en todo lo que hacemos. Pareciera que no es posible desprendernos de ella. Por eso yo asocio la idea, y esta es una idea personal, asocio la idea de que el miedo es como la sombra que va con nosotros. La palabra miedo aparece por primera vez en Génesis capítulo 3. Exactamente justo cuando Dios va en busca del hombre y éste huye de él. Pues bien, temer no es pecado. En realidad, temer no es pecado. Tener miedo no es pecado. Dudar no es pecado. El temor y la duda son síntomas, son consecuencias de nuestro pecado, de nuestro estado de distanciamiento de Dios. Lo que nos hace temer es que estamos separados de Dios. Cada vez que aparece el miedo, es el llamado de nuestra vieja naturaleza que nos dice: ¡hey! Aquí sigo presente, te estoy acompañando. Por muy devoto, por muy fervoroso, por mucha espiritualidad que tú digas estar experimentando, aquí estoy. A lo largo de la historia sagrada, hombres con los que Dios trató sobrevivieron al temor y a la angustia, aún a pesar de su experiencia de caminar con Dios. Porque el miedo era inherente a su naturaleza humana. Ellos no podían evitarlo. Era parte de su identidad como personas. El pecado no radica en el síntoma de miedo. Yace en no estar en una forma de relación con Dios. Allí está nuestro pecado, en la carencia de una relación con Dios que privilegie la confianza, la certidumbre acerca de quién es Dios, acerca de su carácter y de su naturaleza. Tememos porque no conocemos a Dios lo suficiente como debiéramos conocerlo. El pecado radica en no dar crédito a Dios y permitir que nuestro temor y angustia se sobrepongan, se posesionen de nosotros y superen, sobrepasen nuestra fe y vulneren o aniquilen toda capacidad para depender de Dios. El pecado no está en tener miedo, sino en lo que provoca el miedo, que es nuestro distanciamiento de Dios. Entre más lejos de Dios, entre más distanciado de Dios, entre más ausente de su presencia, más miedo experimentaré. Así que toda duda y temor serán absolutamente justificados y evidentemente fundamentados cuando nunca hemos tratado con Dios. Permaneceremos en ese estado porque Dios es un extraño para nosotros. No sabemos cómo Dios reaccionará, cómo Dios intervendrá, qué hará Dios por mí. Por lo tanto, el miedo me posee. Pero cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios ha iniciado un trato con nosotros, nuestro temor y nuestra duda no tienen sentido. No hay lugar para estar atemorizados. Josué ha sido testigo a lo largo de toda su vida de cómo vivió palmo a palmo, paso a paso, en cada momento en el proceso del desierto, durante todo el peregrinaje. Lo que experimentó Moisés, Josué lo atestiguó, caminaba con él. Era su mano derecha. Él vio cómo Dios trató con Moisés y ahora Dios le está diciendo: como traté con Moisés, trataré contigo. Cuando Dios le habla a Josué, no está tratando con alguien que es extraño para él. Josué no es un extraño para Dios. Dios habla con un hombre cuyo corazón conoce. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios sabe cuándo estoy aterrorizado, Dios sabe cuándo tengo miedo. En el trato con Dios necesitamos estar muy conscientes de que somos nosotros quienes estamos conociendo a Dios poco a poco, no Dios quien nos está conociendo a nosotros. Nosotros somos los que estamos aprendiendo acerca de quién es Dios, no
Dios quien está aprendiendo acerca de quiénes somos nosotros. Eso significa, en el proceso de caminar con Dios, amados hermanos, cada momento será significativo en nuestro hallazgo de quién es Dios. ¿Quién es el Dios con el que estamos tratando? ¿Quién es el Dios que dice amarnos? ¿Quién es el Dios que ha prometido protegernos? ¿Quién es el Dios que nos ha ofrecido salvación a través de su Hijo Jesucristo? ¿Quién es este Dios que ha estado dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz, dando su vida para rescatarnos a nosotros de condenación, de muerte? Todo lo que nos atemorizaría queda totalmente cancelado por la obra redentora de Jesucristo. ¿Quién es este Dios que ha hecho esto? Así que cada paso de nuestra vida caminando con Dios significará conocer más y mejor, más estrechamente, más cercanamente, más íntimamente, más personalmente acerca de Dios por medio de su palabra. Porque la palabra es la que nos revela quién es Dios. Allí en la palabra Dios nos ha dicho quién es Él, qué es lo que Él quiere que sepamos acerca de Él. Nada nos ha sido negado ni escondido. En segundo lugar, aún viviremos procesos, todavía falta, aún viviremos procesos que significarán un trato mayor, más avanzado, más cercano, tal vez de mayor riesgo y por lo tanto de mayor dependencia, para que sepamos lo que Dios ha determinado hacer en nuestra vida y cómo Él será fiel en cada momento de este proceso. Aún viviremos trayectos que pueden ser complicados. Josué nunca se imaginó que vería morir a Moisés. Tampoco jamás se imaginó que recibiría la vara que Moisés tenía como símbolo de autoridad. Jamás, bajo ninguna circunstancia, atravesó por su cabeza la idea de que él iría al frente del pueblo cuando atravesaran el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Nunca, jamás pensó, no fue parte de su aspiración, de su proyecto de vida, de su expectativa. Pero aquí Dios ahora le está diciendo, esto es lo que tengo para ti. Tú estás al frente, eres responsable. Apégate a esto, Josué. Yo estaré contigo. No te dejaré. Amados, esto es lo que el Espíritu Santo se ocupa de hacer en nosotros todo el tiempo, perseverantemente. Lo que el Espíritu Santo insistentemente está haciendo en nuestra vida nos cerca, nos rodea, nos cubre de una fortaleza construida de promesas fieles de Dios, que son a la vez una revelación clara, perseverante, deslumbrante, sorprendente de lo que Dios ha dicho que hará y de lo que Dios ha dicho que Él es para sus elegidos. No caminamos a tientas, los hijos de Dios no caminamos a tientas ni a ciegas, caminamos por fe, en obediencia a Dios. Obedecemos porque hemos creído en el Dios que nos ha llamado a esta forma de trato privilegiado de bendición por medio de su Hijo Jesucristo. Es por eso que en Cristo somos más que vencedores, porque Él nos amó al grado de dar su vida por nosotros. Si estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para redimirnos, ¿cómo no? Nos dará también con Él todas las cosas. ¿Cuál es la razón de temer? No conoces suficientemente a Dios. Puedo compartir desde mi experiencia como pastor, hermanos, que gran parte del temor que experimentamos no está fundado en que dudemos de Dios. No está fundado en que temamos que Dios no va a responder. Todo eso lo hemos leído en la Biblia, hemos escuchado las historias bíblicas, hemos oído miles de sermones y creemos teóricamente, conceptualmente, que Dios hará algo. Sin embargo, nuestro temor está más bien orientado y centrado en nosotros mismos, preguntándonos acerca de si seremos nosotros capaces de hacer lo que Dios nos ordenó hacer.
Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. No tengas temor para hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No tengas temor de obedecer. No tengas miedo de obedecer. No tengas miedo de vivir conforme al Evangelio. No tengas miedo de hacer la voluntad de Dios. No tengas miedo de someter tu vida al señorío de Jesucristo. ¿Tú crees que esa duda tenga sentido en nuestra vida? ¿Que es real? ¿Que lo que más nos espanta no es si Dios va a actuar en un momento determinado de nuestra vida cuando más lo necesitamos, sino yo estaré viviendo de una manera tal que Dios realmente me oiga? ¿Estaré viviendo de una manera tal que sea digno de que Dios haga algo por mí? Y el problema radica en esta forma en la cual estamos definiendo la obediencia a Dios. Nuestra manera de definir la obediencia suele estar relacionada con hacer cosas que nos mandan. No es una buena idea, hermanos. Realmente esto es demasiado fatigoso. Es real. Frecuentemente, por no decir que siempre, nuestro prejuicio está definido por esto. Obedecer a Dios tiene que ver con mandamientos y eso es agobiante y limitativo. No me gusta. Obedecer a Dios tiene que hacerse por la fuerza. Estoy obligado a hacerlo. Y me recuerda cuando mi mamá me decía, arregla tu cuarto. Me recuerda cuando me decían, haz tu tarea. Me recuerda cuando me decían, levántate y vete a la escuela. Y eso no me gusta. Nuestro concepto de obedecer a Dios tiene demasiada mala fama. Está demasiado desvirtuado. Pero cuando cambiamos nuestra comprensión de la obediencia, de un modelo de limitación de nuestra libertad, de un modelo de agobio, de ansiedad que nos fatiga, a nuestra bendición y privilegio, y discernimos que obedecer significa más que lo que vemos a simple vista. ¿Por qué? Hay dos razones poderosas por las que obedecer a Dios significa mucho más de lo que nosotros tenemos en mente. En primer lugar, obedecer a Dios significa agradarle, significa honrarlo, significa tener aprobación de Dios y bendición en lo que hacemos. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tendrás éxito. La obediencia añade bendición a nuestra vida. No es magia, hermanos. Es una promesa de Dios. Obedece a Dios. Dios te prosperará no en lo que se te antoje hacer, sino en lo que Él ha determinado para tu vida. Y en ello hay bendición. Y en segundo lugar, significa libertad. Realmente no somos libres solamente cuando hacemos lo que se nos da la gana hacer. Esta es una idea equivocada. Pensamos que la verdadera libertad es hacer lo que se nos antoja, pero en ello hay más signos de esclavitud, de vicio, de codependencia. En hacer lo que nos da la gana hay más evidencias de malos hábitos, de tendencias perversas, de esclavitudes que no tenemos identificadas. Nuestra verdadera libertad está vinculada a la obediencia. Obediencia significa movernos con seguridad en el territorio de la certidumbre de lo que no está prohibido hacer. De lo que Dios nos dice, nos ordena, nos instruye, nos manda que hagamos con libertad. A nadie se le prohíbe amar a su esposa. A nadie se le prohíbe ser responsable de sus hijos. A nadie se le prohíbe ser fiel en su matrimonio. A nadie se le prohíbe adorar a Dios. A nadie se le prohíbe hacer bien al prójimo. A nadie se le prohíbe perdonar a quien le ha ofendido. Todo eso es algo que Dios nos ha ordenado hacer y en lo cual debiéramos hallar satisfacción y gozo, porque al hacerlo hay privilegio y bendición en nuestra vida. Obedecer a Dios puede ser desconcertante para el mundo, pero no para nosotros que tenemos a Dios por Padre. Padre de misericordia, Padre de gracia y de fidelidad.
Me llama la atención que en Josué capítulo 4 Dios le da instrucciones muy precisas al pueblo de Israel, precisamente porque Dios está ordenando qué tienen que hacer en el momento de atravesar el río Jordán. Leo la palabra: cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, han cruzado el río Jordán se abrió como el mar Rojo y ahora ellos han atravesado, y en medio han permanecido los sacerdotes portando el arca, y el pueblo todo atravesó en tierra seca. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: ordénales que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella para nosotros. Estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. El versículo 14 de Josué 4 dice: aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. ¿Seguirías instrucciones tan puntuales de Dios como ponerte a hacer un montón de piedras como una forma de monumento al que nadie le va a encontrar sentido, y todo el mundo va a pasar enfrente y va a decir: ¿quién amontonaría estas piedras y para qué? Nadie entendería el verdadero significado de ello a menos que haya vivido lo que tú has vivido. Los hijos de Dios levantamos monumentos frecuentemente en nuestra vida porque constantemente estamos viendo las cosas que Dios hace. ¿No es por eso que subrayas tu Biblia en determinados textos que a nadie más le importan? ¿Por qué te detuviste allí? ¿Por qué pensaste que la palabra te estaba diciendo algo de manera excepcional y específicamente dedicada a ti? Porque tú encontraste respuesta de Dios en un preciso instante de tu vida, en una circunstancia, en medio de un trayecto complejo en donde viste la mano de Dios, y allí levantaste un monumento subrayando un texto bíblico, doblando tu rodilla, invocando el nombre de Dios y diciendo: Señor, gracias por lo que has hecho. Nunca me imaginé que tú harías algo como esto, pero me has sacado del hoyo. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso por ti? ¿Cuántas veces más lo hará? A partir de ese día, Josué supo que Dios no lo soltaría jamás. ¿Sabes tú que Dios no te va a soltar jamás? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Dios está dispuesto a hacer por ti y por mí si estamos perseverando en este trato, anhelantes de agradarle, anhelantes de obediencia, de una forma de obediencia en la cual nuestro corazón esté rendido a Cristo? No obediencia por fe, por fuerza, sino por fe. No obediencia con disgusto, sino con gozo, con gratitud, como debiéndonos a Dios. Cuando hemos experimentado que lo que Dios dice tiene un peso tan poderoso en nuestra vida, que transforma no solamente nuestra manera de ver la realidad, sino transforma la realidad. Porque Dios cumple sus promesas. No hemos terminado de hablar de Josué. Aún el próximo domingo estaremos tratando acerca de él. Pero lo que tenemos que aprender de Josué nos confronta profundamente a vivir una forma de cristianismo que esté rendido en obediencia a Dios. Amados hermanos, no estamos en una generación en la cual podamos vivir un cristianismo de vacaciones, light, ligero, laxo, elástico, adaptable, a modo. Un cristianismo selfie con un evangelio autoeditado, amputado de la verdad transformadora que nos ha llevado
del pecado y la condenación, al arrepentimiento y a vida nueva en Cristo Jesús. Los tiempos son difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales el mundo nos confronta y nos dice: ¿de verdad crees lo que dices creer? Nosotros nos reímos de tus convicciones. Estamos ante un desafío descomunal que es superior a nuestras fuerzas. Solamente por fe podremos caminar en dependencia absoluta de Dios. Es tiempo de vivir para honrar a Dios, sin fatiga en obedecerle, sino con gozo en agradarle, honrarle, haciendo su voluntad.